Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Amén. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús con el orden de este culto. Vamos a presentar la necesidad que se pidió por Liliana al fin del servicio. En la oración final vamos a pedirle al Señor que la ayude, y cualquier otra necesidad que se presente, pues ahí también la incluimos. Gloria a Dios. Por lo pronto, mis hermanos, los invito para que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 1 al 3. Eclesiastés 2, 1 al 3. En el nombre del Señor Jesús, yo lo leo en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Amén. Siéntense, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo pienso, hermanos, que de alguna manera todos llegamos a tener ese sentir o esa inclinación de excesivo aprecio de más a nuestra persona, a nuestros gustos, a nuestras inclinaciones personales. Y cuando estos gustos o estas inclinaciones personales se salen fuera de lo que Dios aprueba, es trágico. Esto viene a ocasionar una ruina espiritual. Gloria a Dios. Y el predicador, una vez más, nos sigue diciendo que él platicaba consigo mismo, consideraba su condición. No sabemos, hermanos, hasta dónde él pensó que podía arreglársela sin Dios. No sabemos cuántos años habían pasado hasta estas alturas de la predicación, desde aquel momento en que él se inclinó con humildad y lloró a Dios y le dijo: da a tu siervo corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, para gobernar con justicia a este tu pueblo tan grande. Qué preciosa petición del rey Salomón, y esta petición, de alguna manera, pues todos tenemos que hacérsela al Señor, pero ahora lo vemos haciendo declaraciones completamente opuestas a aquella que en el inicio de su reinado él le dirigió al Señor. De acuerdo a lo que acabamos de leer en este contexto de 3 versículos, ya vemos a un rey Salomón alejado de Dios, frívolo,
cuando en la vida de todo creyente, porque el rey Salomón, nosotros podemos verlo, claro, ya volteando hacia el pasado y teniendo como base todo esto que él ha estado mencionando, lo vemos ya sin aquella preciosa motivación de buscar a Dios día y noche en su vida, para que fuera Él quien marcara las pautas a seguir. Y ahora lo vemos navegando por su propia cuenta, y esto, hermanos, en la vida de todo creyente es algo muy trágico. No va a llevar a ningún buen fin. Principia diciendo, dije yo en mi corazón. Esta expresión en sí quiere decir, la palabra corazón, sabemos nosotros que literalmente es ese órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo. Es uno de los órganos vitales del cuerpo que deben cuidarse mucho, porque cualquier lesión que lo dañe prácticamente provoca la muerte. Y la palabra corazón en el contexto bíblico regularmente no se va a referir al órgano literal. Se está refiriendo a esa manifestación de voluntad, a ese razonamiento inclusive que se tiene y que va a tomar las decisiones firmemente en la vida de acuerdo a lo que quiera hacer. Y cuando el rey Salomón dice, dije yo en mi corazón, prácticamente está diciendo, resolví a hacer esto, ya de una manera consciente, ya de una manera prácticamente sin tomar en cuenta a Dios, si estaba correcto o no estaba correcto lo que se iba a hacer. Y esto, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Va a haber muchas circunstancias en nuestras vidas en donde no vamos a tener la menor duda de que si lo que vamos a hablar, de que si lo que vamos a aconsejar, de que si lo que vamos a hacer o no hacer está correcto o no. Por la palabra de Dios, muchas de las circunstancias nosotros las tenemos bien claras y no ocupamos prácticamente ni pedir una orientación ni un consejo. Pero va a haber otras en donde sí vamos nosotros a estar inseguros, ¿sí? Eso que pretendemos llevar a cabo en cualquier forma es de la aprobación de Dios o no. Y nosotros ahí sí tenemos que optar por orar a Dios y pedirle que nos ayude a dar el paso correcto, que de la manera que Él lo quiera hacer, nos ilumine para no cometer errores, para no cometer pecados, para no perjudicar a nadie,
O bien, vamos a optar por acudir a algún hermano, ¿por qué no alguna hermana que nosotros tengamos en estima de madurez espiritual para pedirle una orientación, un consejo? Y pues eso va a estar bien. Pero aquí, cuando se recurre a esta expresión, dije yo en mi corazón, quiere decir, esto es algo que yo resolví hacer, le guste o no le guste a Dios, le guste o no le guste a los demás, yo lo voy a llevar a cabo. Pueden tratarse de mucha y una gran variedad de conductas, de circunstancias que uno puede elegir en la vida y de una manera resuelta llevarlas a cabo independientemente de las consecuencias. Y aquí vemos una de ellas. Cuando el rey Salomón dice, dije yo en mi corazón, está diciendo que está resuelto a llevar a cabo algo. ¿Y qué es lo que él se resolvió llevar a cabo, mis hermanos? Acordémonos que el rey Salomón nos está predicando. Así, ilustrativamente está en el púlpito y nos está diciendo que él tomó una decisión. Y esa decisión, en las muchas variantes en que él nos va a dirigir aquí a través de estos versículos que vamos a ver, empezando por los que tenemos ya en el contexto del título, se resumen en estas breves palabras, que son en busca de los placeres. Ahora, la palabra placer regularmente significa esa condición de satisfacción y de agrado en nuestra persona, en nuestro ser. Ahora, el placer no necesariamente tiene que referirse a algo negativo, a algo trágico. No, hay cosas buenas. Podemos decir que sentimos un gran placer de haber platicado con un hermano, con una hermana, porque dejó huella de un testimonio que honra al Señor Jesucristo. En sus palabras, en su conducta, lo hizo con evidencia de temor de Dios. Y eso pudo habernos ocasionado un placer, o esa sensación o esa condición de bienestar, de satisfacción. Pero el placer tiene su otra cara también. El placer puede venir de cosas o consecuencias pecaminosas, malignas, trágicas. Y aquí, por lo que nos dice el rey Salomón, eso es exactamente lo que él se propuso hacer, se resolvió hacer. Cosas trágicas. Cuando nos empieza diciendo, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Estas dos cosas, mis hermanos, cuando se buscan sin tomar en cuenta a Dios, van a traer resultados trágicos, van a traer resultados malos en la vida. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, mi paz os dejo, la paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. Ahora, esas palabras del Señor Jesucristo, nosotros podemos tomarlas para ver que la alegría y el gozo se encuentran también en el mundo y también se encuentran en el Señor. Así como el Señor dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Implícitamente diciendo, en el mundo también van a percibir paz, pero va a haber una grande diferencia en esa paz que hay en el mundo y en la paz que yo les he traído. Así también la alegría y el gozo existe en el mundo. La alegría y el gozo existen en el Señor. Pero también, así como la paz está bien marcada por una grande diferencia entre la del mundo y la de Dios, así también la alegría y el gozo están bien divididos, bien marcados, bien separados. Las que son del mundo y los que son de parte de Dios. Gócese, hermano. Seguido escuchamos nosotros que nos dice el hermano Salomón: gócese, hermano. Aquí el rey Salomón está diciendo: y gozarás de bienes. Quiere decir también, está diciendo: Salomón, te vas a gozar, pero no va a ser con la presencia de Dios. Va a ser con los bienes materiales. Va a ser con los placeres materiales. Pero notemos la expresión: te probaré con alegría. Voy a ver, dicho en otras palabras, voy a ver qué se siente ese ambiente que hay en el terreno que se sale fuera de los lineamientos de Dios. Indudablemente que el rey Salomón ya nos ha dicho, nos lo dijo en el versículo 13, que él vio todo aquel penoso trabajo de los humanos debajo del sol. Ahora, todo ese penoso trabajo, mis hermanos, incluía la vida en general. Incluía las fiestas, los jolgorios, las diversiones. Y él vio que de alguna manera se relajaba la persona, que no tenía un límite, una rienda que obedecer. Pero también vio que había un pueblo formado por personas en aquel entonces, por hombres y mujeres, que no iban en pos de esta inclinación. Vio que había hombres y mujeres con temor de Dios que no se desenfrenaban de esa manera. Acordémonos que el rey Salomón viene siendo un típico creyente. Desde que nació fue hijo, acordémonos, del rey David. Y el rey David fue un hijo de Dios. En estos tiempos podemos decir nosotros, si pudiéramos trasladar el tiempo atrás de los términos que se usan en la iglesia, el rey David fue un buen cristiano, un buen creyente. Alguien puede decir: sí, pero acuérdese de lo que hizo con Betsabé y todo aquello. Bueno, sí es cierto, pero el Señor lo borró. El Señor borró ese pecado de su vida. Y por lo tanto, finalmente, cuando el Señor hace alusión al rey David, se la hizo al rey Salomón: si anduvieres
Quiero leer nada más una porción bíblica en Primera de Reyes, hermanos. El rey David a estas alturas ya había muerto. Primera de Reyes, permítanme encontrar la cita. Es el capítulo 9. Versículo 1 en adelante, para entender el contexto. El énfasis va a ser en el versículo 4. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, 5 también, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ahí está. Pudiéramos nosotros desplazarnos en varias líneas de mensajes aquí en este contexto, pero dije que el énfasis es la alusión, una de tantas que el Señor hizo al rey David, de que fue un hombre que hizo su voluntad. No desconocemos que fue un ser humano como nosotros y le falló al Señor. Pero el Señor, en su gracia misericordiosa, Él perdona a quien Él considera que debe perdonar, y no perdona a quien Él considera que no quiere o que no puede perdonar, ya según su perspectiva. Y por esa gracia del Señor, del perdón, es que es posible, acordémonos y tengámonoslo siempre bien metido en nuestra cabeza, mis hermanos, por esa gracia del Señor, no por méritos que nosotros tengamos, es que es posible ponernos a cuentas con Él. Es que es posible tener su aprobación por su gracia y solo por su gracia misericordiosa. Gloria a Dios. Alguien me dijo en una ocasión en vía de pregunta: ¿cuál pecado cree que fue más grave? ¿El que cometió el rey Saúl de no haber destruido a Amalek y a todo lo que había ahí? ¿O el pecado que cometió el rey David cuando cometió adulterio con Betsabé, esposa de Urías Eteo? Me dijo: para usted, ¿cuál de los dos pecados es más grave? ¿Es más grande? Le dije yo: mire, el que yo tenga una apreciación o una calificación
de mayor o menor gravedad sobre lo que cometió Saúl y lo que cometió David. Eso es lo que menos importa. Lo que usted califique también respecto a esas dos vidas es lo que menos importa. Lo que importa es la calificación de Dios que Él hizo en su tiempo para con uno y para con otro. Desaprobó, reprobó al rey Saúl y él quiso justificar a David. Y eso es lo correcto y eso es lo que importa. De ahí en fuera, cualquier veredicto que emita cualquiera de las criaturas de Dios no tiene ningún valor, ninguna validez. De manera que yo puedo decirlo con base en lo que está escrito en la palabra. Fue más grave ante Dios el pecado de Saúl que el del rey David. Me guste o no me guste, le guste o no le guste a usted, le guste o no le guste a todo el mundo, fue más grave el pecado que cometió el rey Saúl que el que cometió el rey David. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó y punto. Y no tenemos nada más que objetar nosotros, hermanos. Así de sencillo. Entonces, volviendo otra vez a... Quiero de una vez, aquí estamos, creo que todavía tienen Primero de Reyes capítulo 9. Hermanos. De una vez, mis hermanos, miren, esto es una especie de paréntesis para hacer énfasis, el siguiente énfasis, porque si leemos nosotros del versículo 6 en adelante, cambia completamente la decisión de Dios, pero condicionada a la conducta que muestren sus criaturas. Sí, aquí en concreto el Señor le acaba de pedir, el rey Salomón le acaba de pedir en oración, en una larga oración que hizo, prácticamente todo el capítulo 8, ora a Dios y le pide su favor. Le pide que ponga en esa casa que él acaba de terminar, que duró aproximadamente 7 años de construcción, el templo. Le pide que él habite ahí en él. Le pide que él bendiga ese templo, que él bendiga a su pueblo, que no se aparte de ellos, que escuche su oración, que en caso de que con el transcurrir de los años ellos se aparten de él y cayeren en desgracia y en ese estado de ruina clamaren a él, dice: escúchalo, Señor, y restáurelo, Señor. Y cuántas cosas nosotros podemos leer todo el capítulo 8 y vemos todo lo que el rey Salomón le pide al Señor. Y cuando en el capítulo 9 leímos en el versículo 3 que el Señor le dice: yo he oído tu oración y tu ruego. En otras palabras, está bien, Salomón, todo lo que tú me has pedido, yo te lo voy a conceder. Ahí voy a poner mi nombre en este templo. Ahí va a estar y lo voy a bendecir. Así también a este pueblo que tú estás gobernando y a ti. Pero, mis hermanos, siempre va a haber un pero. Y qué bueno que el Señor nos pone una condición para derramar esa gracia, esa bendición que Él siempre tiene en abundancia para nosotros. A partir del versículo 6, Él empieza a decir, voy a decirlo con palabras ilustrativas, pero mucho cuidadito con que no cumplas, o con que no cumplas
el andar conmigo rectamente. Porque sí, dice ahí una palabra muy significativa en el versículo 6, mas si obstinadamente, no traigo aquí el calendario para leerlo así literalmente como está el significado de esa palabra, obstinadamente quiere decir hacer algo decididamente, a pesar de que se está consciente, de que se entiende que va contra la voluntad de Dios. Sí. Si hablamos en el término terrenal aquí entre los humanos, alguien que viola la ley obstinadamente es alguien que está consciente de que la autoridad le va a aplicar todo el peso de la ley y no le va a tener ninguna consideración. Obstinadamente quiere decir obrar frívola y desafiantemente contra la autoridad superior. Y lo que el Señor le dice a Salomón, pero si obstinadamente, dice, ustedes me dejan, entonces va a ser todo lo contrario. Lejos de protegerlos, lejos de bendecirlos, lejos de escucharlos, lejos de cuidarlos, dice, los voy a cortar de sobre la faz de la tierra y los voy a poner como un refrán de burla y de escarnio y los voy a entregar como presa a gobiernos extranjeros que se van a enseñorear de ustedes, dice, hasta que los exterminen. Y de aquí salta otro mensaje. Esto fue en aquel tiempo, pero hoy esto no sucede, pero sí sucede algo similar. Cuando un creyente acepta obedecer al Señor, cuando un creyente decide someterse bajo la autoridad de Dios y caminar con Él, viene el bautismo y honra a Dios con su vida, el Señor también se compromete a bendecirlo, a protegerlo y a proveerle todos los elementos necesarios para que finalmente entre al cielo. Sí. Pero también en este tiempo salta la prevención. Tenemos varias citas bíblicas, no voy a ir a ninguna de ellas, nada más hago alusión a aquella que tenemos en Hebreo 10. Porque si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y siempre, mis hermanos, ¿por qué estoy mencionando yo todo esto? Porque va a haber emisarios del error, de la mentira, emisarios del mismo Satanás, que abrigándose bajo una doctrina que está desconocida en la palabra de Dios como válida, que es desconocida en el cielo, dicen, no, el que empieza bien con el Señor, dice, ese ya es salvo y ese va a perseverar, dice, hasta el fin. No, es seguro eso, no. El rey Salomón empezó bien, ¿sí? Miles y miles han empezado bien, pero en un determinado momento, y aquí tenemos el ejemplo, vamos a volviendo otra vez a Eclesiastés, en un determinado momento se dijeron en el corazón como el rey Salomón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, diciendo, he sentido esa cosquillita. Y todos mis hermanos, no va a haber un solo cristiano, no va a haber una sola cristiana que no sienta de alguna manera ese efecto destructor de atraernos a la vida vieja.
en alguna determinada área en que nosotros anduvimos. Si alguien anduvo en la embriaguez, en la borrachera, en la tomada, va a sentir quizás no todos, pero sí, más de alguno, va a sentir esa cosquillita de volver a agarrar esa cerveza helada y ay, que me acuerdo aquellos días y qué ambiente. Y parece cosa como de no creerse, pero muchos han caído otra vez ahí. Son heridas de muerte. Si alguien anduvo en cualquier otra manera de desenfreno del pecado, por ahí está la cosquillita. A veces como que quiere despertar. Yo ya les he dicho, mis hermanos, sobre la música mundana, por ejemplo. Pero esto que está diciendo el versículo 1 del capítulo 2 tiene que ser una fuerte prevención para todos los que querramos ser honestos con el Señor, de no decirnos a nosotros en el corazón: ven Cayetano, al cabo que, como dice el mundo, poco veneno no mata. Y alguien dijo: pero si ataranta. Nada, absolutamente nada. Que escuches un pedacito de aquellas canciones que escuchabas. Nada, rechazo completamente tajante, no quiero nada que ver con eso. Yo ya supe lo que era eso. Pero el rey Salomón dice que él sí se apreció demasiado. Él sí, con emoción, vamos a decirlo sin temor a equivocarnos, se dijo: ven y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Son dos cosas: el estado emocional, el placer de sentir la emoción personal. Nosotros, por lo que nos dice la palabra de Dios, fue el desenfreno en el adulterio, en la fornicación carnal con las mujeres, fue el desenfreno en la idolatría y también en, indudablemente, fiestas u orgías mundanas, ¿sí?, insanas. Nos dice la Escritura que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Esta era una manera o un hábito de vida de los grandes gobernantes o reyes o señores del oriente, que tenían su harem, tenían sus casas o sus palacios llenos de mujeres, y ellos entraban y podían disponer de cualquiera de las que ellas quisieran. Bueno, vemos, aunque no con esa claridad, pero por lo que nos dice la palabra de Dios, que el rey Salomón se contagió también con eso. ¿Sí? Yo no puedo ver otra explicación del por qué esa lujuria en el sexo. Porque no creo que las haya querido nada más para tenerlas ahí de bonitas, que estuvieran sentadas, que estuvieran ahí adornándole el palacio, ¿no? E inclusive la misma palabra de Dios dice que las mujeres desviaron su corazón, lo apartaron de Dios, y ahí queda incluida la alegría. El rey Salomón se sintió en esa prueba, autoprueba que él se hizo, se sintió que se sentía bonito, se sintió, aunque en el terreno de ruina negativo, se sintió a gusto. Y en el otro terreno
en la cuestión de los bienes materiales, también se sintió a gusto. En la lujuria material, tuvo propiedades, tuvo bienes, e inclusive vamos a ver versículos más adelante, hasta compró muchos siervos y muchas siervas, como si fueran objetos. Él no se detuvo ante nada que llegó a desear en lo material, porque tenía con qué adquirir las cosas. Se dio lujos que no cualquiera pudo dárselos en aquel tiempo. Y vemos, mis hermanos, que todo ese caudal de emociones mundanales y bienes materiales vienen y ahogan la vida espiritual aún de aquellos más consagrados a Dios. Y aquí tiene lugar la aplicación de lo que dice el mismo rey Salomón en el capítulo 7 de Proverbios. Lo he leído una y muchas veces, y una vez más lo voy a leer. Proverbios capítulo 7, versículo 24 hasta el final dice: ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Fueron proverbios compuestos por el rey Salomón. Fueron proverbios en los cuales el rey Salomón podía verse con toda claridad ahí activo, porque él fue uno de estos que dice la escritura de los más fuertes. Fue uno de aquellos que fueron heridos de muerte. Fue uno de aquellos que se encaminaron por esas veredas que conducen a las cámaras de la muerte. Hermanos, nadie va a tener nunca, vamos volviendo a Eclesiastés, ningún creyente, ninguna creyente jamás va a tener ninguna justificación, ninguna excusa de desconocimiento de las consecuencias de dejar al Señor, porque prevenciones, puedo decirlo sin exagerar, tenemos de sobra, cuando no de una manera, de otra. Por eso el Señor en aquella ocasión, no recuerdo si fue a través del profeta Isaías o a través del profeta Jeremías, le dijo al pueblo de Israel: ve cuán amargo y cuán triste es haber dejado a Jehová tu Dios. Trataba de encontrarlo, pero no lo creo que lo encuentre. Esta fue una cita que la recordé de momento, pero no recuerdo exactamente si fue Isaías o Jeremías. Ve cuán amargo y cuán doloroso es el haber dejado a Jehová tu Dios, a esa fuente de agua de vida. Bien, mis hermanos, ya
en alguna otra mejor ocasión la podré leer así literalmente. Pero a donde estoy haciendo referencia es que esta declaración del rey Salomón prácticamente es una declaración no de un creyente, no de un cristiano. Es una declaración de alguien que parece ser que nunca tuvo una buena relación con Dios, que nunca tuvo nociones de lo que es la voluntad de Dios. Pero él concluye, Salomón concluye, al parecer en esta formación gramatical del versículo 1, antes de haberse aventurado en esa alegría y en ese gozo de bienes materiales, hizo una consideración, una evaluación y llegó a la conclusión y dijo: mas he aquí, esto también era vanidad. En otras palabras, no trae ningún provecho, ningún beneficio al alma, al espíritu, para acercarse a Dios más todavía, sino todo lo contrario, trae ruina. Aquí podemos nosotros ver, ya para terminar la predicación, aquellas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos allá en Lucas capítulo 12, del versículo 16 en adelante. También le refirió otra parábola. La heredad de un hombre había crecido mucho, y él dijo dentro de sí: ¿qué haré? Porque mi heredad se ha aumentado. Y dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes, y ahí voy a guardar todos mis bienes, todas las riquezas. Pero le llegó una voz de parte de Dios que le dijo: necio. Cuando él dijo: entonces voy a decirle a mi alma: alma, muchos bienes tienes para muchos días, para muchos años. Gózate, huélgate, alégrate y no te preocupes por las cosas de este mundo. La tienes asegurada. Pero le dijo el Señor: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? ¿Quién sabe de quién era ser? Pero él no iba a poder disfrutar ni siquiera tantito de todo aquello que había acumulado. Algo parecido le sucedió, aunque con alguna diferencia, al rey Salomón. Pero indudablemente que el mensaje espiritual ahora brota, salta para nosotros, que nada bueno nos va a traer. Por eso es que es bueno decirle al Señor: ayúdame a ver, ayúdame a valorar las cosas materiales, a mi familia, a mi prójimo, desde tu perspectiva y no desde la mía. Y entonces todo va a salir bien. Terminamos la predicación de esta tarde, mis hermanos, y vamos a orar. Acordémonos de orar por Liliana, que el Señor la ayude en esos desesperos, que pues nada bueno son tampoco los desesperos. Se cometen muchas imprudencias, muchos errores. Vamos a pedirle, donde se encuentre, que la ayude. Si hay alguna otra necesidad, pues se la ponemos al Señor. Y si no, pues vamos orando, vamos pidiéndole a Dios que nos ayude a nosotros, mis hermanos.